Hola, buenos días. Veo que ya estamos todos conectados. Vamos a dar comienzo al webinar de hoy. Contabilizar en Jidy todos tus cobros y pagos en un solo paso. En primer lugar, me voy a presentar. Soy Fátima Ceredillo, consultora de negocio en GoLive. Hoy os vamos a hablar de la integración del ERP Jidy con SAP XRT. Os recuerdo que este webinar es el cuarto de una serie que tenéis disponible en nuestro canal de YouTube. Hoy nos vamos a centrar únicamente en el interface para la integración de Jidy con SAP XRT. Podéis ir escribiendo vuestras preguntas en el chat que tenéis en el menú de la izquierda de vuestras pantallas con el símbolo del interrogante y a las mismas vamos a responder en la última parte del webinar. Como hemos visto, vamos a comenzar a hablar del interface Jidy con XRT y antes recordar que, como hemos visto en webinars anteriores, sin un software de tesorería y sin una interface precisa, se requiere un trabajo manual diario de conectarse diariamente a todas las entidades bancarias, descargar los extractos bancarios y luego posteriormente llevar en herramientas tipo Excel la gestión de previsiones y posición diaria. Necesitáis disponer siempre de datos fiables y en tiempo real de manera instantánea. Con SAP XRT mejoraremos esa productividad al automatizar las tareas tanto de descarga de extractos bancarios como de integración de las previsiones para conocer nuestra posición diaria, así como posteriormente exportar todos esos movimientos reales de SAP XRT a Jidy para proceder a la contabilización de los movimientos bancarios. Antes de entrar al detalle de este módulo, en este esquema vamos a recordar cómo podemos ver todos los módulos de los que se compone el software. Como hemos hecho referencia a los anteriores webinars, SAP XRT es una solución modular y flexible. Se puede iniciar con un módulo e ir añadiendo otros en función de las necesidades. Aquí vemos el módulo principal, que es el de tesorería, y cómo el resto de módulos de la herramienta están interconectados con el mismo. Hoy no vamos a entrar en detalle en la explicación de cada módulo. Para eso os recomiendo que para tener la visión completa del software veáis todo el ciclo de webinars que hemos realizado y el que nos queda por realizar el próximo mes del módulo de análisis 6. En este módulo encontraremos muchísimos informes que nos servirán para explotar toda esta información. Hoy nos vamos a centrar en la parte de abajo que veis que pone ERP con unas flechas hacia el módulo de tesorería que son las previsiones y como las flechas en sentido contrario del módulo de cash de tesorería hacia el ERP y su contabilización. Entrando al detalle del módulo, aquí vemos el esquema. Como hemos visto abajo, desde Jidy Edwards nos van a salir unas flechas que vemos que pone previsiones en sentido hacia SAP XRT y unas flechas en sentido contrario de SAP XRT hacia Jidy para la contabilización. Integraremos esos movimientos bancarios en nuestra contabilidad. Entrando al detalle del módulo, vemos cómo está directamente conectado al módulo de tesorería, ya que desde cualquier ERP es necesario integrar a dicho módulo todas las previsiones de cobro y pago, tanto en origen, que son aquellas estimativas en cuanto a la cuenta, importe, fecha, más inciertas, como confirmadas. Serán las órdenes de cobro y pago enviadas ya al banco y que en principio no presentan incertidumbre respecto a la cuenta, importe o fecha. Esto es lo que se representa en el esquema. En la parte de la izquierda, la flecha desde Jidy hacia el módulo SAP XRT. Y posteriormente, como hemos dicho, hay que exportar esos movimientos bancarios desde SAP XRT para integrarlos en Jidy y poder contabilizarlos. La flecha en sentido contrario, la que vemos en la parte derecha del esquema. Para ambas integraciones existe una configuración previa en Jidy, de modo que hacemos la relación entre la nomenclatura de SAP y la de Jidy, además de indicar las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo en función del tipo de movimiento. Esta configuración solo habrá que hacerla una vez, a no ser que cambiemos la configuración y empecemos a trabajar, por ejemplo, nuevos bancos, nuevos tipos de documentos. A partir de entonces ya se trabajará mediante reports automáticos. En primer lugar, vamos a empezar a hablar de cómo se integran las previsiones desde Jidy con SAP XRT. Empezaremos explicando la configuración necesaria en el sistema de gestión de Jidy para la creación del fichero de previsiones, tanto en origen como confirmadas, para su integración en el sistema de gestión de tesorería SAP XRT. En la configuración, luego lo veremos más al detalle entrando al programa, tenemos diferentes pantallas. Primero tenemos la configuración de las cuentas bancarias, lo que vemos en la parte izquierda. Aquí hay que indicar, como sabemos, en SAP XRT las cuentas bancarias están codificadas de una determinada manera. Es la relación que veis con la flecha roja. Por lo que para poder utilizar esta codificación, una codificación libre de los ficheros a exportar, utilizaremos un código de categoría del plan contable para relacionar ambas cuentas.
la siguiente configuración deberemos identificar los flujos, es decir, relacionar instrumentos de pago, estado de pago y tipos de documento con los que se trabaja en JIDI, con los flujos de cobro y pago utilizados en SAG XRT, para identificar la naturaleza de cobro y pago. Todo el tema de flujos de cobro y pago lo podéis ver en el webinar 1, la explicación más al detalle. Una vez configurados estos flujos y lanzando una serie de reports automáticos que veremos a continuación, se nos creará este fichero. La estructura es este fichero TXT con las previsiones. Dicho fichero se integrará en SAG XRT en su modalidad SaaS a través del servicio online que se cargará los ficheros cada 15 minutos en la herramienta SAG XRT. Alternativamente también podríais configurarlo mediante un FTP para que el intercambio fuese automático. Una vez cargados los movimientos, vemos los mismos en la herramienta de la siguiente manera. Los vemos todos los movimientos, todas nuestras previsiones en la parte de abajo de la pantalla, siendo la parte de arriba de la herramienta los movimientos bancarios. Una vez integradas las previsiones en el módulo de tesorería y recuperados a través del módulo de comunicación bancaria, también visto en el webinar 1, los extractos bancarios, se hace un ajuste automático entre dichos movimientos para poder ver nuestra posición diaria para la toma de decisiones. Si el ajuste automático no ha sido posible por la configuración de las condiciones, habrá que hacer el ajuste manualmente. Una vez hecho ese ajuste, en sentido contrario, ya vamos a pasar a la segunda parte. Exportamos esos movimientos bancarios reales de XRT a JIDI para poder contabilizarlos. Previamente, como en todo, hay que hacer una configuración inicial. Primero vamos a identificar, es decir, en función del flujo, qué tipo de acción vamos a realizar para contabilizar. Tenemos que identificar si ese movimiento bancario que nos ha venido de SAG es un asiento manual, porque no tenemos la relación de facturas en JIDI, o es del módulo de cuentas a cobrar, es decir, contabilizar cobros, o cuentas a pagar, contabilizar pagos con su correspondiente factura en JIDI. Asimismo, dentro de los dos primeros módulos, tanto de cuentas a cobrar como cuentas a pagar, tenemos distintos casos. Puede ser cancelación de una factura o un anticipo proveedores, cancelación de grupos de pago, de cobro, devoluciones de clientes. Lo vamos a ver en detalle posteriormente. Se genera el fichero de salida en SAG XRT, que se guardará en una carpeta definida y habrá un report de carga de esa información que permite integrar los movimientos en un fichero de JIDI. De modo que se pueden revisar todos esos movimientos en el programa específico que se llama mesa de trabajo, que es una pantalla como esta. Le daríamos a cargar, se nos cargarían todos los movimientos exportados de SAG XRT y posteriormente ya en la mesa de trabajo vemos la carga de esos movimientos y desde aquí lanzaríamos la contabilización, que en función de lo configurado hará diferentes movimientos: cobro de facturas, pago, cancelación de grupos de cobro, grupos de pago o asientos manuales. Asimismo, desde esta mesa de trabajo, también lo veremos en detalle a continuación, podemos editar los movimientos o eliminarlos. Vista esta pequeña introducción, vamos a entrar en la herramienta para ver el módulo directamente. En primer lugar, vamos a mostrar el procedimiento para la extracción de información de tesorería en relación. Vamos a empezar. Entramos dentro de JIDI Edwards y en primer lugar vamos a explicar la configuración necesaria en JIDI para la creación del fichero de previsiones, tanto en origen como confirmadas, para posteriormente integrarlo en el sistema de gestión de tesorería SAG. En primer lugar, tenemos que configurar, como hemos visto, las cuentas bancarias. Como sabemos, las cuentas bancarias en SAG están codificadas de una determinada manera. Por lo tanto, para poder utilizar esta codificación en los ficheros a exportar, se utiliza un código de categoría del maestro de cuentas. Introduciremos el código en la cuenta correspondiente, a través del programa de introducción de cuentas, por ejemplo, aquí en el código categoría 29, el que tengáis libre. Y este código de categoría se indicará las opciones de proceso de cada report de generación de ficheros, para el sistema poder hacer la conversión de todos los movimientos automáticamente. En segundo lugar, debemos identificar los flujos. Es decir, lo haríamos desde el siguiente interactivo, donde se crean o actualizan las relaciones entre instrumento de pago, estado de pago, tipo de documento y flujos de cobro o pago que deberá llevar nuestro fichero de exportación a SAG.
En esta tabla crearemos todas las relaciones entre tipo de documento, instrumento y estado. Y el código que debe indicarse en el fichero, como hemos visto, si existe dicha relación. Si no existe dicha relación, ¿vale? Si yo por tipo de documento, por ejemplo, una factura R1 en estado de pago A, aprobada para el pago y con instrumento 3, por ejemplo, transferencia, me va a llevar en el fichero este flujo para exportarlo a SAGE, ¿vale? Cobro, transferencia. Si no existe esta relación y no la tenemos creada, en el fichero nos va a aparecer también todas las facturas que tengan esta codificación, sin embargo el flujo, si no lo hemos creado, nos aparecerá en blanco. Se nos quedará en la herramienta en rechazado para poder tratar e identificar las configuraciones que nos van faltando. En caso de querer excluir, por ejemplo, algún tipo de documento, algún estado concreto, se puede filtrar en cada uno de los reports por selección de datos. Para crear una nueva relación, le damos a más, existiendo también, ¿vale?, la posibilidad de hacer una carga masiva. ¿Qué campos tenemos que configurar? Como hemos visto, el instrumento de pago, el estado y el tipo de documento. Y luego indicarle si va a ser un movimiento de cobro o de pago, es decir, un movimiento de tesorería de cobro o un movimiento de tesorería de pago. ¿Cómo se va a integrar en SAGE XRT? Si trabajamos con el módulo de presupuesto, lo mismo, le indicaríamos también el código presupuestario que va a tener esa partida. Como nota, ¿vale?, indicar qué banco va a llevar el fichero, qué identificación de banco, teniendo en cuenta siempre la codificación que hemos visto en el maestro de cuentas. Si va a llevar el banco de la factura, un banco por defecto, que le podemos indicar, ¿vale? Es decir, para el pago de transferencia yo mayoritariamente la hago por el Banco Santander, entonces le podemos indicar que todas las facturas que tienen en instrumento de pago o transferencia me lo lleve al Banco Santander como previsión. Un banco ficticio, es decir, son previsiones todavía muy inciertas en origen, no voy a saber por qué banco se va a cobrar o pagar, entonces lo llevaré a un banco ficticio. Un banco ficticio que lo configuramos en esta UDC, ¿vale? Por compañía, ¿qué banco va a llevar? Este banco ficticio deberá estar creado en SAGE XRT, como vimos también en el primer webinar. A continuación, una vez que tenemos hecha toda nuestra configuración, vamos a lanzar una serie de reports, son estos reports de aquí, que nos van a generar los ficheros. En las opciones de proceso de los distintos reports, ¿vale?, elegiremos si sacar el importe en moneda de la transacción o en moneda de la compañía. Vamos a ver, por ejemplo, el de facturas de compra. Perdona. Vale. Por selección de datos, como hemos visto, si algún tipo de documento lo queremos excluir, lo podemos excluir desde la selección de datos. Y en las opciones de proceso diremos si queremos sacar el importe de moneda de la transacción o moneda de la compañía. Si las líneas, aquí podemos excluir y aquí, como hemos visto, ¿vale?, podemos sacar en este campo importante si lo queremos en moneda de la compañía o en moneda de la transacción, si la factura está en una divisa distinta a la divisa de la compañía. Para generar las previsiones se lanzan estos 5 reports que vemos aquí. Y el fichero, una vez lanzado el report de generación del fichero, tiene esta estructura. Lo que hemos visto en el fichero de GIDI lo vemos en esta estructura en nuestro TXT. El banco, los flujos de tesorería y de presupuesto, las fechas, los importes y los datos que queramos exportar, ¿vale?, como el número de proveedor, con su número correspondiente de GIDI, el número de factura y las fechas. Son datos opcionales, son campos libres, zonas de usuario en SAGE XRT y son datos que nosotros deberemos siempre exportar en la previsión para luego poder contabilizarlo en GIDI. Tenemos que guardar siempre el número de factura o el número de grupo de pago, de grupo de cobro, para poder luego hacer su correspondiente contabilización y poder cancelar estas facturas, estos grupos de pago-cobro. ¿Vale? Y lo mismo, hemos hablado de previsiones en origen, pero lo mismo de previsiones confirmadas. Es decir, tenemos previsiones confirmadas de cobro, se sacan todos los efectos remesados, los R1 en estado 2 y 3, y previsiones confirmadas de pago, donde sacaremos todos los P1 creados en caso de trabajar también con grupos de pago.
Y una vez sacada toda esta información, en este formato que hemos visto, se carga en Sage. Se carga en Sage XRT a través de una plataforma web. ¿Vale? Y vamos a ver cómo en Sage XRT se nos carga esa información. Si vamos al módulo de tesorería, en los movimientos en espera, vemos abajo todas las previsiones que ha venido de Gidi, con todos los campos, la cuenta bancaria, el flujo, las fechas, los importes y ya los datos, las zonas de usuario libres que nos interesa a nosotros para poder realizar la contabilización. Aquí vemos toda esa información. Una vez integradas las previsiones en este módulo de tesorería y recuperados a través del módulo de comunicación bancaria, como vemos arriba, todos los extractos bancarios, como vimos en el primer webinar, se hace un ajuste automático entre dichos movimientos para poder ver nuestra posición diaria, para poder tomar decisiones. De esta manera, nuestra previsión desaparecería y el movimiento de Sage pasaría a movimiento real. Ese movimiento real es el que vamos a llevar en sentido contrario, exportándolo de Sage XRT a Gidi. Os recomiendo, ¿vale? Estoy haciendo mucho hincapié que para entender bien este proceso ya en la herramienta de Sage XRT os veáis el primer webinar. El fichero que exportamos a Gidi tiene la siguiente estructura. ¿Vale? Lo mismo, la cuenta bancaria, nuestro flujo, las fechas, fecha operación, fecha valor, el importe y aquí los datos, en este caso, que es una factura de cobro de clientes. ¿Vale? Y en primer lugar, una vez que ya tenemos nuestro fichero que se nos guarda en una carpeta correspondiente que hemos definido, deberemos configurar para realizar la contabilización, hay que hacer una configuración previa. Es decir, en primer lugar hay que configurar las reglas en el siguiente interactivo. ¿Qué significa este interactivo? Que en función del origen de los datos vamos a configurar una regla para que el sistema nos haga una relación u otra. ¿Vale? Le decimos si va a ser de cuentas a cobrar, de cuentas a pagar o un asiento manual. Si entramos, por ejemplo, a ver una regla creada, ¿vale? Esta es una regla de cuentas a cobrar, donde le indicamos el flujo que me viene de tesorería, la cuenta bancaria, la moneda y aquí le indico el módulo de origen. Este punto es el más importante, ya que aquí le indicamos para cada combinación de tipo de instrumento, cuenta bancaria, qué acción va a realizar el sistema para contabilizar el movimiento. Es decir, si es un pago-cobro, vamos a ver las opciones que tenemos, si es un pago-cobro de facturas o un asiento manual, si es una cancelación de grupo de cobro de pago, si es una devolución de clientes, un anticipo de proveedor, si es un grupo de pago, anticipo de cobros o una opción, esta es muy concreta de algún cliente, cobros TPV. Es decir, yo tengo una serie de cobros, no tengo identificada la factura concreta, pues el sistema nos va a coger para una configuración que le digamos y para ciertas límites que le vamos a poner qué facturas de ese cliente me va a cancelar. Y le decimos también a qué fecha quiero que me contabilice, fecha valor o fecha operación del movimiento. Las opciones de las cuentas a pagar son las mismas y de los asientos manuales se diferencia en que para cada relación de instrumento banco yo le tengo que indicar una cuenta de contrapartida y decirle si ese movimiento es de pago o de cobro. Y lo mismo, a qué fecha quiero contabilizar, a fecha valor o fecha operación. Una vez configuradas las reglas, nos vamos a la mesa de trabajo. ¿Vale? Desde la mesa de trabajo vamos a hacer la carga de nuestro fichero que hemos exportado de Sage XRT. Si nos ponemos, ¿vale? Esta es la fecha de la carga, si ponemos como fecha de carga hoy, no tenemos ningún movimiento, ¿vale? Ahora, posteriormente, cuando hagamos la carga, vamos a ver cómo se nos cargan esos dos movimientos que teníamos en el fichero que hemos exportado de Sage, estos dos movimientos. Pero antes de hacer la carga vamos a explicar un poquito, ¿vale?, los movimientos, lo que vemos en la mesa de trabajo. En la mesa de trabajo vamos a ver tanto los movimientos contabilizados como los que están sin contabilizar o los que se nos han quedado en error. Si yo quito la fecha, ¿vale?, podemos ver los movimientos sin contabilizar con este filtro.
están en blanco porque no se han contabilizado, si se han quedado en error aparecen en rojo, o los movimientos contabilizados, que aparecen en verde, una vez que ya se han contabilizado los movimientos, indicándonos siempre el número de batch. ¿Qué información tenemos? En la cabecera, la compañía, podemos filtrar por compañía, fecha inicial y final para filtrar movimientos por fecha, y los filtros de visualización de movimientos, es decir, lo que hemos visto, si queremos ver todos, solo los contabilizados o los que están sin contabilizar. Cuando el movimiento se queda sin contabilizar y se queda en rojo por un error, ¿vale? Habrá que tratar ese error y ver ese movimiento individualmente. Es decir, se puede quedar en error porque el batch no se contabiliza, al estar el periodo cerrado, errores ya estándares de GIDI, o porque el cliente o proveedor estén bloqueados para el cobro o pago respectivamente. Y en las líneas de información vemos lo mismo, el flujo que nos ha venido, la cuenta bancaria, que identificamos la cuenta de SAGE con la cuenta de GIDI, la compañía, las fechas, el número de cliente o proveedor, ¿vale? Los importes, el número de documento, el tipo de documento, aquí si está contabilizado o no está contabilizado, y aquí el número de batch una vez contabilizado, y la fecha de carga. Si volvemos a visualizar todos y ponemos nuestra fecha de carga hoy, vamos a proceder. Bueno, tenemos la fecha de hoy. Vemos cómo no hay ningún movimiento y vamos a proceder a la carga. Le damos a cargar. El fichero está en la carpeta que le indicamos en las opciones de proceso del reporte de carga. Y cuando acaba, se nos cargan los dos movimientos que teníamos. Teníamos estos dos movimientos. Un pago comisión manual de 3,60 y un pago de una factura. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer en la mesa de trabajo antes de contabilizarlo? Podemos visualizar el movimiento, ver la información y dándole a estas opciones contabilizar, reactivar, eliminar o editar, eliminar este movimiento si ya lo habíamos contabilizado en GIDI por cualquier motivo, editarlo, es decir, la información es incorrecta, no podemos editar todos los campos del banco y del importe y fecha no se pueden editar porque vienen del banco, del extracto bancario, pero sí podemos editar el número de proveedor, el número de cliente, el número de documento, ¿vale? Y podemos también darle a reactivar si un movimiento se nos ha quedado en error, una vez corregido y subsanado ese error, es decir, el cliente estaba bloqueado para cobros, lo corrijo el error, le pongo autorizado para realizar cobros, lo reactivaría el movimiento y volvería a contabilizarlo desde la mesa de trabajo. ¿Veis? A la hora de editar, estos campos no se pueden editar porque nos vienen del extracto, pero sí puedo ponerle un número de pagador, un número de documento, tipo de documento, la compañía, ¿vale? Vamos a contabilizar ¿vale? Y para que veáis qué movimiento me va a hacer, si yo me voy con el flujo y con el banco a las reglas, para el flujo PECOM y para este banco BBVA me va a hacer un asiento manual. ¿Cómo está configurado? Está configurado que para este flujo, este banco me lo lleve a esta cuenta de la contrapartida, me lo contabilice en fecha valor y le digo que sí, que es un pago. Vamos a proceder a contabilizar el movimiento. Vamos a la mesa de trabajo, fila, contabilizar. Me pregunta, le decimos que sí. Podemos contabilizar todos los movimientos a la vez, ¿vale? Voy a hacer estos dos uno a uno para que veáis el juego que hace contable en GIDI, pero podéis contabilizar todos a la vez. Me voy a adelantar ya a una pregunta que estoy viendo, ¿vale? Y decir sí que es posible. Me preguntáis, ¿se puede contabilizar en divisa? Sí, igual que hemos visto que se puede sacar el fichero de previsiones en divisa, tanto en moneda de la compañía como en moneda transacción, lo mismo. La moneda nos va a venir de SAGE XRT y aquí se va a contabilizar en las dos divisas. Si la divisa del movimiento es distinta a la de la compañía, nos hará el apunte en los dos libros, ¿vale? En GIDI. Una vez contabilizado, se nos pone el movimiento en verde y nos apunta el número de batch que nos ha creado. Si vamos a ver el movimiento contable en el report, ¿vale? Vemos cómo nos hace, ¿vale?
La cuenta bancaria es un pago y nos hace el apunte en esa cuenta de contrapartida que la habíamos indicado en la regla. Ahora vamos a contabilizar este otro movimiento. Marcamos el movimiento, le damos a contabilizar, le decimos que sí. Y vamos a ver en las reglas de trabajo lo que nos va a hacer. Es el flujo CTRN del Banco Sabadell. Nos vamos a las reglas de trabajo. Es el flujo CTRN del Banco Sabadell. Entramos dentro de la regla y vemos que para este flujo, para este banco, lo que nos va a hacer es contabilizar a fecha valor un cobro de clientes, una factura. Nos va a cancelar la factura y nos va a hacer el cobro. Vale. Si vamos a la mesa de trabajo, vemos que es esta factura de este cliente, esta RI. Vamos a trabajo, al extracto de clientes y vemos que está con importe pendiente. Volvemos a la mesa de trabajo, refrescamos y vemos que se nos ha quedado en error. Vamos a analizar, como hemos visto anteriormente, por qué se ha quedado en error este movimiento y cómo solventarlo. Entramos dentro, en primer lugar le vamos a dar a reactivar para que se vuelva a poner en blanco para poder volver a contabilizarlo una vez corregido el error y vamos a ver la información. Vemos que es esta factura de este cliente, de esta compañía. Si yo voy a ver al extracto de cliente, vemos que no es de la compañía 10, sino de la compañía 20. Pues volvemos a la mesa de trabajo y desde el del menú fila, editar, vamos a subsanar ese error. En el compañía de documento le vamos a indicar que es de la compañía 20. Le damos a guardar, refrescamos y vemos como ya nos ha indicado que es la compañía 20. Pues una vez corregido, vamos a darle a contabilizar de nuevo. Otra vez le decimos que sí. Y cuando acabe de contabilizarse, si no hay ningún otro error, se nos va a poner en verde como el movimiento anterior, el pago manual. En este caso, además de hacernos el apunte contable del cobro, nos va en la cartera de clientes, nos va a cancelar esa factura, ya se la va a dejar al cliente como pagada y nos va a poner el número de batch correspondiente. Se lanzan una serie de repos, dependiendo de la configuración que le hemos indicado. Y comentar, ¿vale? Volvemos a decir que se pueden lanzar varios movimientos a la vez, no uno a uno. Ya se nos ha puesto en verde, nos ha indicado el correspondiente número de batch del tipo RB, que es de cobro. Si vamos a ver el extracto de cliente, vemos como esa factura ya no tiene importe pendiente y está en estado P. Y si vamos a ver el batch de la contabilización, vemos ese movimiento contable del banco, el cobro en el banco, y nos cancela la cuenta de cliente. Pues hasta aquí el webinar, ¿vale? Preguntáis, ¿vale? Última pregunta que estoy viendo, si la contabilización se hace movimiento a movimiento, decir que sí, ¿vale? Se realiza un movimiento, un apunte por cada movimiento. Aunque se puede lanzar la contabilización, no hay que ir movimiento a movimiento para lanzar la contabilización, se marcan todos y se contabiliza de una vez, pero sí que nos va a hacer el apunte movimiento a movimiento. Vale. Pues muchas gracias por vuestra atención. Yo os dejo aquí el contacto para que cualquier duda o cualquier ampliación que queráis nos mandéis un email o llamáis a estos teléfonos, ¿vale? 976797304 y el departamento comercial os pasarán con nosotros los consultores. Cualquier duda nos podéis hacer llegar desde estas vías. Muchas gracias, un saludo.